Hola, buenas. Aquí estoy otra vez con un video. El video ya está listo. Quería agregar esto para que se viera quién es el que está hablando. Hola, hola, ¿cómo están? Aquí estoy otra vez con un video. Vi un mensaje aquí, José Cárcamo. Entonces, revisando, habían otras cosas más que las borré porque ya eran noticia antigua. Pero aquí vi esto. Aquí se ve Teo y yo. Acá otra vez Teo y yo. Y me manda un mensaje con estas palabras. Me imagino que se alcanza a leer, ¿cierto? Pero me trata con unas palabras que deben ser de campamento. Acá dice otra vez, de nuevo lo mismo. Dice, te humillé públicamente, por eso estás ardido. Da risa porque ¿en dónde me humilló si él no pudo responder mis preguntas? Ya hice el video y él no pudo responder ninguna de mis preguntas, se retiró sin responder nada. Entonces, ¿qué humillación? ¿En dónde me humilló? ¿En qué? ¿En dónde vio esa película? Que dé el link para ver la película, porque yo no la he visto. Entonces, ¿qué humilló? Nada. Entonces, como yo le hice el video en donde mostré claramente que él no pudo responder ninguna de mis preguntas, entonces tiene que haberlo visto y me manda este mensaje con palabras de campamento, tiene que ser de alguna población de esas, se expresa de esa manera, ¿qué más se puede esperar de él? Entonces, eso mismo debería enseñar en su escuelita básica, porque como digo, no pudo responder ninguna de mis preguntas. Se retiró y no fue un solo video, sino que en dos ocasiones no pudo responder ninguna de mis preguntas. Él es de los que le gusta preguntar y que uno le responda, pero cuando uno pregunta, él no responde nada. Solamente se dedica a dar vueltas y vueltas como un perrito persiguiendo su cola, distrayendo para que no se note que no respondió nada, pero al final en el video que hice se nota no respondió nada, ninguna cosa, ni siquiera, por lo menos si hubiese intentado responder algo, pero nada, no respondió nada. Y otras cositas más, yo no sé de qué se quejan estas personas tan delicadas que todo aquel que esté en una red social y salga en YouTube está expuesto a esto, a que le hagan un video reacción. Entonces yo no sé de qué se quejan estas personas tan delicadas. Y como digo, no respondió nada, no respondió, le pregunté si la escritura en el principio, ya, a Moisés y a Juan el apóstol se le muestra a dos, ¿en dónde estaba el tercero? ¿Ya? Porque la revelación tiene que ser la misma, así como en Daniel y Apocalipsis hay cosas que cambian, pero se refiere a lo mismo. Entonces no puede cambiar el fondo del mensaje. Entonces si el fondo del mensaje es en donde se muestra a dos en el principio, a Moisés y a Juan el apóstol, entonces son dos los que estaban en el principio, en donde estaba el tercero en el principio. Entonces así le pregunté otras cosas más que tampoco pudo responder. En Apocalipsis 5, 3 y 14, ¿cómo es que si son tres, en dónde estaba el tercero? Cuando dice el Hijo, esto significa vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien tú enviaste. Hay muchos que se le olvida esta última parte, dice, al que tú enviaste. Entonces la vida eterna consiste en conocer a dos, no a uno ni a tres. Entonces, ¿cómo responden eso? Y aquí no es el francotirador, que la falacia del francotirador, como muchos dicen. Si fuera un texto, si fueran dos textos, tres, ya podría pasar. Pero no, dice, y hay muchos. Entonces también yo le pregunté si es que el Hijo dice que era necesario que se fuera para que viniera supuestamente un tercero, como ellos lo interpretan. Entonces, ¿cómo es que si todavía no venía, según él, que tenía que irse para que viniera, entonces cómo es que él dice que ellos le conocían y que moraba con ellos? Tampoco pudo responder esto. Entonces ahí el Hijo está dando a entender que no hay un tercero, porque cómo es que le conocían y cómo es que moraba con ellos. Hay otros textos más donde dice que se ofreció a sí mismo por medio del Espíritu Eterno. Entonces si hay un tercero, querría decir que el que hizo la ofrenda fue un tercero. Entonces no tiene sentido, hay muchos más textos. También vemos que para ellos el Hijo se fue, ¿cierto? Ascendió al cielo y vendría un tercero, pero vemos que en los Hechos de los Apóstoles se le presenta a Pablo el Señor, a Pedro también, a Ananías y a Juan el apóstol en Apocalipsis. Entonces, ¿cómo es que sería un tercero? Lo otro.
el Hijo dijo que el Espíritu Eterno, ¿cierto? El que vendría, el Espíritu de la verdad, traería todas las cosas que habrían de venir, pero quien nos muestra las cosas que habrían de venir es el Hijo en Apocalipsis. Entonces tampoco podría ni iba a poder responder esas preguntas, esas interrogantes. Entonces, según la interpretación de la Trinidad, habría confusión ahí, habría confusión. Entonces, ¿de qué se queja? ¿De qué se queja él? Si todos estamos expuestos a esto, a que nos hagan un video reacción. Así que a ver si es que él puede tener respuesta a estas interrogantes, preguntas. También Juan el Apóstol en su segunda carta 1.9 dice que el que se extravía y no persevera en la doctrina del Mesías no tiene a Dios. Aquí hace un contraste. Yo creo que él debe saber qué es lo que es eso. Y después dice que el que persevera en la doctrina del Mesías, este tiene al Padre y al Hijo. Entonces Juan el Apóstol y Pablo hablan de dos, no de tres ni de uno. Voy a agregar algo más, que si él me habla de bajo nivel, dice nivel, tienes un nivel, dice no tienes nivel. Pero entonces, ¿qué nivel tiene él si no puede responder mis preguntas? A estas personas hay que exponerlas como lo que son, unos fanáticos religiosos, porque usan palabras ofensivas para referirse a uno y no enfrentan el argumento de la persona. Entonces, como son fanáticos religiosos, así hay que exponerlos como fanáticos religiosos, en donde uno les muestra su error de interpretación, donde uno le hace preguntas según textos claros y claves, y como no tienen respuesta, entonces, ¿qué es lo que hacen? Dan vueltas y vueltas y vueltas y no responden nada, ni siquiera intentan responder porque saben que no tienen cómo. Entonces, eso es lo que hay que hacer, exponerlo como lo que son, fanáticos religiosos, porque lo que él escribe aquí, ¿cierto? Lo que él escribe aquí, acá le pone esta palabrita, ¿cierto? Entonces se exponen ellos mismos se exponen, ¿ya? Cuando ofenden, cuando agreden en forma verbal y no enfrentan los argumentos, no responden las preguntas. Así que vamos agregando algunas cositas que me voy acordando para que vean que así se expresan cuando nadie los ve, cuando nadie los oye. Yo no miento, no me gusta agredir a las personas en forma verbal. Cuando estamos solamente hablando de un tema de las escrituras, entonces ¿cómo, para qué? ¿Qué motivo tendría yo para ofenderlo a él y agredirlo en forma verbal? Solamente le llamo fanático religioso como lo que es, ¿ya? Así que, ¿qué más podría decir? Por eso, lo que yo uso solamente son las escrituras, nada más. Me parece que por aquí tengo algo. Por eso ni Teo, ni ningún trinitario puede explicar esto. Dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, corporal. Si el mismo Hijo dijo, un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Entonces él, habiendo resucitado, teniendo un cuerpo espiritual, ya, eso no quiere decir que un cuerpo espiritual no tenga forma, ya, no se pueda hacer ver. Entonces, no pueden explicar cómo es que el Espíritu Santo, para ellos que es un tercero, si es espíritu, cómo es que se dejó ver en forma de paloma y corporal, en forma corporal. No pueden explicar esto. Juan 3:22, Juan 14:17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ¿ven? Porque no le ve, el mundo no le ve. Entonces, ¿cómo es que lo vieron? En forma corporal de paloma, forma de paloma. Después dice, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Si en textos anteriores dice que él se tenía que ir porque si no se iba, el Espíritu no vendría, que él se tenía que ir, dice que os conviene que yo me vaya. Entonces, ¿cómo es que le conocían si todavía no venía? Según la interpretación de ellos, ¿cómo es que moraba con ellos si era necesario que él se fuera para que el Espíritu Santo viniera? Entonces, no saben interpretar la Escritura. Juan 14:18, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. ¿Ven? Él dice, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Entonces, ¿cómo explican esto si supuestamente un tercero es quien vendría? Si él está prometiendo que no los va a dejar huérfanos, que iba a venir a ellos.
dice, vendré a vosotros. Juan 16:13, este es otro texto que pone en aprieto la Trinidad, esa interpretación. Cuando pero venga aquel el Espíritu de la verdad, guiará a ustedes en la verdad, dice que los guiará a la verdad. Dice todo no porque hablará desde sí mismo, sino tantas cosas como está oyendo hablará, y las cosas viendo declarará. Entonces dice que declararía todas las cosas. Dice viniendo las cosas que vendrían, les declararía. ¿Y quién es el que les declara las cosas que habrían de venir en Apocalipsis? Es el Hijo. 3 Romanos 8:27, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la manera de pensar del Espíritu, pues de acuerdo con Dios intercede por los santos. ¿Ven? Intercede, mediador, es mediador, intercesor es lo mismo que mediador. Y acá dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, pero según la interpretación de la Trinidad, aquí habría otro mediador más, un segundo mediador, contradiciendo las Escrituras. ¿Por qué? Por una mala interpretación de la Trinidad. Hebreos 9:14, cuanto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Entonces, ¿quién es el que ofrece la ofrenda? ¿Quién hizo la ofrenda? ¿El Mesías o un tercero? Entonces ven textos que ponen en aprieto a la Trinidad, mostrándola como confusión, incongruencia y enredo. Segunda de Corintios 3:14, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por el Mesías es quitado. Entonces, ¿quién nos quita el velo? Es el Mesías, el Hijo de Dios. Acá después dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Entonces, ¿a qué Espíritu se refiere aquí? Si viene diciendo que el Mesías es quien nos quita el velo, Pablo viene hablando del Mesías, del Hijo de Dios. Entonces dice que Él es el Espíritu. Y en Efesios 4:4, cuando el Espíritu hay, dice, ¿cuántos espíritus hay? Si Pablo nunca menciona el Espíritu del Padre, nunca menciona esas palabras, Espíritu del Padre. Entonces, ¿cuántos espíritus hay? Otra pregunta que no sabrían responder, para ellos son uno solo, un solo espíritu. Pero Pablo en Efesios 4:4 dice un cuerpo, un espíritu, pero nunca en sus cartas menciona el Espíritu del Padre. Entonces, si está el Espíritu del Padre y un espíritu en donde él menciona Espíritu Santo, Espíritu del Hijo, el Espíritu del Mesías, y así, entonces dice un espíritu. Hechos 9:15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hechos 9:20, enseguida predicaba al Mesías en las sinagogas, diciendo que era el Hijo de Dios. Entonces, según en Hechos, en donde dice que el Espíritu Santo dice, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que lo escogí, según ese texto, y entonces, ¿a quién le hizo caso Pablo? ¿A un tercero o a su Señor? Hechos 13:2, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que lo he llamado. ¿A quién? A Pablo. Entonces, ¿quién lo llamó? A Pablo, el Señor. Entonces, según estos textos, poniendo la Trinidad a criterio de estos textos, la Trinidad muestra confusión, enredo, incongruencia. Hechos 16:6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. La palabra. Entonces, ¿de qué está hablando aquí Pablo? Cuando va a estas ciudades de la palabra, está predicando el Evangelio, entonces le hizo caso a su Señor. Y acá después en el 16:7 dice, habiendo venido pero hacia abajo a la Misia, estaba intentando hacia adentro a la Bitinia ir en camino y no permitió a ellos el espíritu de Yahshua. Entonces ven, el espíritu de Yahshua Jesús seguía actuando en la tierra. Entonces no era un tercero el que vendría. Después Juan 17:3, pues esta es la eterna vida, que te conozcan a Él, solo verdadero Dios, y a quien enviaste, Yahshua el Mesías o Jesucristo. Entonces,
la vida eterna consiste en conocer a dos. ¿Qué pasó aquí con el tercero? ¿No consiste la vida eterna en conocer al tercero? Primera de Juan 5:20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y ha dadonos entendimiento para que conozcamos al verdadero. Y estamos en el verdadero, en el Hijo de Él, Yahshua el Mesías o Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces vemos que al Padre se le llama verdadero Dios y al Hijo se le llama verdadero Dios. No hay un tercero a quien se le llame verdadero Dios. ¿Qué pasa aquí de nuevo? Otra vez, ausencia de un tercero. Juan 5:19 respondió pues Yahshua y decíales, de cierto, digo os, no puede el Hijo hacer de sí mismo nada, excepto lo que ve al Padre haciendo, porque lo que Él hace, esto también el Hijo hace igualmente. Entonces aquí está poniendo su poder al nivel del poder del Padre. Dios todopoderoso, no se habla de un tercero como todopoderoso. ¿Por qué? Y así Juan 20:22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Él le está dando de su espíritu porque sopló de sí mismo desde adentro hacia afuera. Entonces le está dando de su espíritu. Y dice que Dios no da el espíritu por medidas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo explican esto ellos? Y así hay muchos textos más, ¿ya? Muchos textos más en donde el Hijo dice, aquí el que tiene oídos oiga. Lo dice en Mateo 11:15, 13:9, 13:43, 13:43, Marcos 7:16, Lucas 8:8, dice el que tiene oídos oiga. Y acá en Apocalipsis 2:7, 2:18, 3:5, 3:6, 3:7, 3:13, 3:15, 3:20, 3:21, 3:22, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Acá Pedro dice que el espíritu del Mesías estaba en los profetas, pero sabemos que hay en los profetas, la Escritura no muestra que habían dos espíritus, sino el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el espíritu del Mesías. ¿Cómo explican esto? Juan 7:39 a esto, pero dijo acerca del espíritu del cual estaba para estar recibiendo los confiaran hacia adentro a él. Todavía no, porque estaba siendo espíritu, porque Yahshua o Jesús todavía no habiendo sido dado a esplendor. Entonces vamos a ver, todavía no, porque estaba siendo espíritu. Acá vemos Juan 7:39. Esto dijo del espíritu que había de recibir los que creyeren en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Yahshua o Jesús no había sido aún glorificado. Y si todavía no había venido, ¿cómo es que le dice que le conocían y que moraba con ellos? Acá ahora en Hechos 1:2 dice hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces vemos que Él dio mandamientos por el Espíritu Santo. ¿Acaso tuvo que ocupar a un tercero para dar mandamiento a los apóstoles? Al fin, ¿quién lo hizo? ¿El Hijo o lo hizo un tercero? Entonces, según la Trinidad, hay mucha confusión según todos estos textos que ya he dado. Y por eso Pablo dice acá, hay otros textos más donde dice el Espíritu de Dios, 1 Corintios 3:16, el Espíritu del Mesías, Romanos 8:9, el Espíritu eterno, Hebreos 9:14, el Espíritu de verdad, Juan 16:13, el Espíritu de la gracia, Hebreos 10:39, el Espíritu del Hijo, Gálatas 4:6, el Espíritu Santo, ya vimos unos textos ahí, el Espíritu de Yahshua, Hechos 16:7. Entonces todo esto Pablo lo conocía porque eran cartas que se leían entre ellos mismos. Entonces por eso Pablo dice un espíritu, pero acá nunca Pablo menciona el Espíritu del Padre. Entonces serían dos espíritus, no uno. Entonces queda claro lo que yo defiendo, y como Teo tiene un bajo nivel, no puede enfrentar todo esto que está aquí, no puede enfrentar todos estos argumentos, todos estos textos que ponen a la Trinidad como un enredo, confusión, incongruencia, y lo que decía también Daniel Hernández en un video que entré en vivo. Cuando termina el en vivo, él siguió hablando y dijo que, claro, él sabía que la Trinidad era confusa, que tratar de entenderla era para volverse loco. Entonces, aquí vemos que todos estos textos exponen a la Trinidad como confusión, como enredo, como para volverse locos, para entenderlo, lo mismo que pasa con otras interpretaciones, ¿ya? Sin embargo, Teo
no enfrenta esto, sino que me trata así. Aquí dice esto, esta palabra, y acá otra palabra más usada por Teo, que debe ser, como dice, de la abundancia del corazón habla la boca, y también escribimos lo que abunda en nuestro corazón. Lo otro que yo me pregunto, ¿qué pasa con los eruditos? ¿Qué le pasó a los eruditos? ¿Qué le pasó a los eruditos? ¿Dónde estaban? ¿En dónde se metieron? ¿Qué pasó que no se dieron cuenta de estas cosas, de las que yo vengo mostrando ya en estos textos? ¿Qué pasó con ellos que no se han dado cuenta, o qué pasó con ellos que no lo vieron? Estos detalles, todos estos detalles que yo vengo mostrando desde Génesis hasta Apocalipsis, en donde se muestra a dos, ¿ya? En donde la vida eterna consiste en conocer a dos, en donde en Apocalipsis 3:12 y 14:1 el nombre de dos, en Apocalipsis 5:13 y 14 dos son adorados, y los otros textos que ya he mostrado en donde vemos que terminan reinando dos. ¿Qué pasó con los eruditos? ¿Qué pasó con los eruditos que no pudieron ver esto? Entonces, eso es lo que yo no entiendo. ¿Qué estudiaban? ¿Acaso solamente estudiaban lo que les enseñaban? ¿Estudiaban cómo defender lo que les enseñaron y no vieron esto? Todos estos textos hablan de dos que terminan reinando. Al final el Padre y el Hijo terminan reinando, no se ve a un tercero reinando. Ya con todos estos textos que ya he dado, Apocalipsis 3:12, 3:21, 5:12, 11:17, 5:13, 5:14, 6:16, 6:17, 12:10, 14:1, 14:4, 21:22, 21:23, 22:1, 22:3 y así. ¿Qué pasó con los eruditos que no vieron esto? Y la última pregunta del $1.000.000 que le he hecho a los de la Trinidad y nadie puede responder, no tienen cómo, no hay respuesta para esta pregunta. Si en el principio ya había un padre y un hijo, entonces, ¿qué pasa con la tercera persona? ¿Quién es? Si había un padre y un hijo y la palabra de Dios me habla de familia, cuando dice el Hijo, no me avergonzo de llamarnos hermanos, quién es mi madre y quiénes son mis hermanos, anunciaré tu nombre a mis hermanos, dice que somos la familia de Dios. Entonces, si hay un padre y un hijo en la eternidad, ¿qué pasó con el tercero? ¿Quién viene a ser el tercero? Si habla de familia la Escritura, y hay un padre y un hijo, y somos hermanos, somos hermanas, somos hijos e hijas. Entonces, en la eternidad, si había un padre y un hijo, ¿quién viene a ser el tercero? Una pregunta que nadie va a poder responder, no hay respuesta, no hay donde puedan encontrar una respuesta a esta pregunta. Entonces yo he puesto a la Trinidad, la he expuesto como confusión, enredo, incongruencia, vacíos que no se pueden llenar. Algo más que quiero agregar, porque muchos se sacan diciendo, no, es que yo no creo eso, pero es que al exponer las doctrinas por el filtro de la Escritura, entonces claramente se muestra que no hay un tercero. Y si hubiera un tercero, ¿quién es? ¿Otro hijo? Refutando o contradiciendo la Escritura, porque si salió del Padre, igual que el Hijo, entonces tiene que ser hijo, no puede ser un poder. Entonces, por más que ellos digan, no, que yo no creo eso, y pongan excusas, la Escritura los pone en evidencia, que lo que enseñan y defienden es una gran mentira. Quise pasarlo acá, lo que él escribió, para que se vea bien. A lo mejor no se veía claro. Entonces aquí está, entre paréntesis, ya, como me llama él. Acá abajo, de nuevo, está entre paréntesis, segundo. Y tercero, dice que no tengo nivel. Entonces, ¿por qué no me hace un video y me responde todo esto que estoy haciendo en este video? Que responda todas las interrogantes y preguntas para que él me muestre en el nivel que realmente está. Para que vean, como digo, para que vean en el nivel que él está, agrediéndome a mí verbalmente, con esto que dice aquí arriba, entre paréntesis, acá abajo y acá. Agrediéndome a mí, ¿por qué no me lo muestra en un debate? Es lo que le vengo diciendo hace muchos días, ya más de una semana, y todavía nada. Yo no sé cuál es el miedo que me tiene Teo, y no solo él, sino que hay varios, que no sé cuál es el miedo que me tienen, si ya he debatido con muchos. También tuve una conversación con, bueno, no una conversación larga, pero sí, yo hice un comentario en el video de Sacrosanctum, él me respondió y no ha seguido respondiendo nada, porque le dije lo mismo,
que en un debate podemos ver el nivel que tiene cada uno. Aquí hay otro texto más en donde dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Entonces, según este texto, por eso yo digo, ¿a quién le hizo caso Pablo? ¿A quién le hizo caso Pablo? ¿A su Señor o a un tercero? Entonces, aquí está la respuesta. ¿A quién le hizo caso Pablo? A su Señor. Cuando dice en Hechos de los Apóstoles: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que lo escogí. ¿Ya? Y hay algunos que dicen que al Espíritu Santo se le llama Señor, y si al Hijo se le llama Señor, entonces ya habrían dos señores. Entonces, como dice aquí el Hijo, dice: ninguno puede servir a dos señores. Entonces, ¿a cuál de los dos sirvió en Hechos de los Apóstoles? Cuando supuestamente el Espíritu Santo, como un tercero, dice: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que lo escogí. Dice: a Bernabé y a Saulo para la obra que lo escogí. Entonces ya lo había escogido alguien para la obra, a Pablo. ¿Quién fue? El Hijo, en Hechos de los Apóstoles 9 en adelante. Entonces, por eso hay incongruencia, confusión y enredo en la Trinidad, según estos textos. Por eso yo insisto, ¿en dónde estaban los eruditos que no se fijaron en esto, en estos detalles? ¿En dónde estaban los eruditos que no se dieron cuenta de esto? Entonces, la Trinidad es una mala interpretación, no saben interpretar las Escrituras de la forma correcta. Por eso Pablo dice: un Dios y Padre y un Señor, lo dice en 1 Corintios 8, 5 y 6, y en Efesios 4, 5 y 6, un Dios y Padre y un Señor y un Dios y Padre. No dice dos señores. Aquí vemos otros textos en donde Pablo sigue teniendo reencuentros con el Señor. Hechos 18:9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Hechos 22:17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Hechos 22:19. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Hechos 22:21. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces el Señor, no un tercero, siguió comunicándose con Pablo, hablando con Pablo, presentándosele a Pablo. Entonces, ¿a quién le hizo caso Pablo? ¿A su Señor o a un tercero? Como acá dice el mismo Señor, dice que ninguno puede servir a dos señores. Entonces, ¿a cuál de los dos señores le serviría? Si fuera un tercero, el Espíritu Santo. Entonces vemos incongruencia, enredo, confusión, según todos estos textos que he presentado, que he expuesto. Mucha confusión, mucho enredo, incongruencia, a la luz de todos estos textos. Y otras cositas más. Yo no sé de qué se quejan estas personas tan delicadas, que todo aquel que esté en una red social y salga en YouTube está expuesto a esto, a que le hagan un video reacción. Entonces yo no sé de qué se quejan estas personas tan delicadas. Y como digo, no respondió nada, voy a agregar algo más, que si él me habla de bajo nivel, dice: no tienes nivel. Pero entonces, ¿qué nivel tiene él si no puede responder mis preguntas? Así que lo dejo hasta aquí. Bendiciones, pídanle al Elohim verdadero que les enseñe a interpretar las Escrituras de la forma correcta, para que jamás se queden ni siquiera en blanco sin poder responder nada. Así que ahora sí me despido, bendiciones.